Hola muchachos, buenas noches. Mi nombre es Natasha Leite, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y hoy vamos a seguir con las prepas de hemática, específicamente con la correspondiente a la clase 2, que sería de hematopoiesis y fisiología del eritrocito. Ok, entonces, la hematopoiesis es un proceso que es sumamente importante y es muy complejo y que está destinado no solamente a crear células sanguíneas maduras nuevas, sino que además es importantísimo porque ella se encarga de reponer las células progenitoras hematopoyéticas. Porque si nosotros tuviésemos esa célula madre y ella se diferencia, o sea, prolifera, se diferencia y madura, y no deja un reemplazo, entonces en algún momento este sería un proceso finito. Entonces, básicamente con esa autorregulación o autorreplicación, perdón, eh, estas células madre que son pluripotenciales, que tienen la capacidad de generar distintas líneas celulares, también se encargan de dejar atrás un pool suficiente de stem cells o de células madres para que ellas puedan mantener este proceso en el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, como ya lo comenté, se logra a partir de un compartimiento de células pluripotenciales que no solamente generan, o sea, se proliferan, diferencian y maduran en células de distintas estirpes sanguíneos, sino que además tienen la capacidad de autorreplicarse. Y esto lo hacen por medio de interacciones entre distintas citoquinas que tienen la capacidad tanto de estimular como de inhibir este proceso. Ok, bueno, como ustedes ya lo vieron en esto, la hematopoiesis es un proceso sumamente complejo y en verdad no es la finalidad de la clase de hoy como que ustedes vuelvan a ver todo ese proceso completo, porque realmente, si ustedes se acuerdan, son bastantes estadios y en verdad es innecesario en este punto que lo volvamos a ver completo, pero a modo de repaso y de forma muy general, recordemos que tenemos las células madre hematopoyética, que ella va a generar dos tipos de células distintas, que serían la unidad formadora de colonia linfoide y la unidad formadora de colonia mieloide. La unidad formadora de colonia linfoide, entonces a su vez va a generar blastos, que serían los linfoblastos, que luego de pasar por distintos estadios van a generar los linfocitos, tanto T como B. Eh, y si ustedes ya lo vieron o próximamente lo van a ver, los linfocitos B también van a generar las células plasmáticas, que son células que se encargan de generar los anticuerpos. Por otro lado, tenemos la unidad formadora de colonia mieloide, que se va a encargar de generar la unidad formadora de colonia eritroide, la unidad formadora de colonias megacariocito y la unidad formadora de colonia granulocito monocito. Y estas van a generar distintos blastos que finalmente van a generar las distintas células. En el caso de la unidad formadora de colonia eritroide, los eritrocitos. En el caso de la unidad formadora de colonias megacariocitos, las plaquetas. Y en el caso de la unidad formadora de colonias granulocito-monocito, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos. ¿Ok? Y bueno, otra cosa importante es que todas estas células que vemos aquí que están en amarillo son células que se encuentran en el compartimiento vascular, o sea, están en la sangre, mientras que estas que están en rojo son células que se encuentran en los tejidos. Ok, bueno, en cuanto a la ontogenia de la hematopoiesis, es importante resaltar que, bueno, la hematopoiesis en el adulto ocurre a nivel de la médula ósea, ¿ok? Pero esto no siempre fue así. Y ustedes probablemente lo vieron en biología, que en los primeros meses, como hasta el segundo, tercer mes del embarazo, las células madre hematopoyéticas se encuentran en el saco vitelino, ¿ok? Y luego de eso, esas células migran hacia el hígado y entonces desde ese punto hasta el noveno mes del embarazo, o un poquito antes del noveno mes, la hematopoiesis ocurre a nivel del hígado. Entonces, vamos a tener distintas fases. La primera fase, como ya les había mencionado, es la fase mesoblástica, en donde la hematopoiesis ocurre a nivel del saco vitelino. Luego tenemos la fase hepática, en donde eh, ocurre la hematopoiesis a nivel del hígado. Y luego, antes del noveno mes, ya la mayoría de las células han migrado hacia
la médula ósea y ocurre la hematopoiesis a nivel de estos huesos. Em, y bueno, por la mayoría de la vida adulta, eh, la hematopoiesis a nivel de los huesos ocurre eh, en los huesos del tronco, específicamente las vértebras y la pelvis. Pero además de eso también ocurre en el esternón y en la pared costal, en los huesos de la pared costal, perdón. Eh, y estos son los principales huesos que generan la hematopoiesis. Durante la infancia, otros huesos que son sumamente importantes para la hematopoiesis son los huesos largos, que serían, pero los huesos largos de las extremidades inferiores, o sea, serían el fémur y la tibia. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y a partir aproximadamente de los 20 años, este tejido hematopoyético es reemplazado con tejido adiposo y entonces nada más la hematopoiesis se genera a nivel de los huesos, de la porción proximal de estos huesos largos, ¿ok? Pero todavía tienen ciertos lugares en donde se genera la hematopoiesis. Además de esto, también en nuestra vida adulta, eh, la hematopoiesis puede ocurrir a nivel de órganos linfoides, ¿ok? Pero no es la mayoría ocurre en la médula ósea. Eh, ok, entonces, dentro de este tejido, entonces ocurre en la vida adulta la hematopoiesis, tenemos el estroma de la médula ósea, que es sumamente importante en la diferenciación hematopoyética. Y a esto se le denomina, a este estroma se le denomina microambiente inductivo hematopoyético, ¿ok? Y este microambiente no está constituido solamente por células hematopoyéticas, ¿ok? O sea, sí, hay leucocitos, hay monocitos, macrófagos, también hay reticulocitos antes de que salgan a la circulación general, igual que megacariocitos, pero también hay otras células de origen mesenquimal, como son los adipocitos, células endoteliales estromales, células reticulares adventicias, fibroblastos, osteoblastos y osteoclastos, que forman parte de este estroma o este microambiente, ¿ok? Y ellos generan distintas sustancias o moléculas eh, que generan la matriz extracelular. Y estas moléculas que forman la matriz extracelular, a su vez, eh, estimulan eh, la diferenciación y la proliferación de estas células. Entonces, esto es como un círculo vicioso en donde básicamente estas células generan sustancias que a su vez estimulan la producción de más células, ¿ok? Y de forma muy general, nosotros podemos dividir la médula o este estroma o este microambiente en tres porciones, que sería un área donde están las stem cells, un área progenitora y un área de células maduras. Y básicamente aquí podemos ver reflejada la hematopoiesis, ¿ok? Desde la parte donde está en contacto con el hueso sí, con el hueso, con los osteoclastos y los osteoblastos, están entonces las células progenitoras o las pluripotenciales, que serían las stem cells, y a medida que nosotros nos dirigimos más hacia la derecha, entonces vamos a tener las células diferenciadas, que serían la parte de las progenitoras, y hasta llegar finalmente a al área de las células maduras. Y como aquí podemos ver, esta área de las células maduras está muy cerca de los sinusoides, y esto es con la finalidad de que estas células, una vez que ya estén maduras, salgan hacia la circulación general. Entonces, como ya les había comentado, vamos a tener factores encargados de la estimulación o la inhibición de este proceso de hematopoiesis. Entonces, en cuanto a los factores estimuladores, encontramos factores estimuladores de colonia que se encargan básicamente de estimular, valga la redundancia, la proliferación de estas células. Además, tenemos interleuquinas y tenemos la eritropoyetina y la trombopoyetina, que son súper importantes también. Y luego factores inhibidores como la lactoferrina, isoferritina, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, factor beta 1 transformador de crecimiento e interleuquina 2. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque por lo menos hay casos o hay ciertas patologías que ustedes van a ver más adelante en donde si la médula ósea está expuesta a ciertos factores por un tiempo
sostenido e importante, por lo menos si está expuesto por mucho tiempo a factores de necrosis tumoral, como en ciertas enfermedades, esto puede generar una aplasia medular. ¿Qué quiere decir esto? Que este factor, que es inhibidor, básicamente frene la hematopoiesis y llega a un punto donde no se producen células hematopoyéticas. Entonces este paciente va a estar, evidentemente va a estar anémico, no va a tener eritrocitos, pero además de eso va a estar suprimido porque no va a tener células, glóbulos blancos. Y bueno, va a también tener problemas, una trombocitopenia porque no tiene suficientes plaquetas. Entonces, bueno, esto es un esquema para que vean más o menos estos factores, tanto estimuladores como inhibidores, en qué partes del proceso de hematopoiesis actúan. Y este otro cuadrito es básicamente para hablar más de lo que había dicho anteriormente, como dependiendo de si hay un aumento progresivo, bueno, no progresivo necesariamente, puede ser un aumento sostenido de la cantidad de factores estimuladores o si hay un aumento de los factores inhibitorios, entonces se puede generar hiperplasia medular o aplasia medular. ¿Ok? Y obviamente dependiendo de las circunstancias que estimulen la producción de ciertas células, entonces puede ser que no necesariamente es que van a estar todas las células aumentadas, ¿no? Porque los factores no influyen sobre toda la hematopoiesis. O sea, hay factores que son específicos para ciertas líneas y ciertas estirpes celulares, ¿ok? Ok, entonces ahorita vamos a ahondar más en la eritropoyesis, que es básicamente la formación de los glóbulos rojos. Eh, y aquí tenemos un esquema de básicamente cómo esta célula madre, o bueno, la colonia formadora de eritroide, va a, va a ir cambiando sus características hasta llegar a un eritrocito maduro. Entonces, en primer lugar, tenemos un eritrocito no, una célula madre que eh, ya está dirigida a generar un eritrocito, ¿ok? Entonces, esta célula madre va a ir cambiando sus características. Entonces, en un principio, lo principal es que empieza a disminuir su vasofilia, se vuelve más ácida, o sea, su citoplasma se vuelve más ácido, perdón, y empieza entonces a fabricar ciertas organelas, como son los ribosomas, para empezar a generar hemoglobina. Porque recuerden que básicamente el eritrocito es una membrana que tiene hemoglobina y su función es básicamente transportar esa hemoglobina, ¿ok? Entonces, su funcionalidad durante todo este proceso de eritropoyesis es básicamente, ok, voy a producir organelas para poder producir la hemoglobina y ya después que yo ya tenga la hemoglobina que necesito, entonces me desprendo tanto de las organelas, núcleo y todo lo que sea innecesario, porque yo lo que necesito es tener la hemoglobina y tener unas características específicas que me permitan a mí movilizarme sin problemas por todo el torrente sanguíneo, incluyendo capilares, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, a medida que va diferenciándose y especializándose el eritrocito, entonces empieza a producir más contenido de hemoglobina hasta que llega a su máximo. Y una vez que llega a su máximo, entonces ya dice, ok, ya tengo lo que necesito, empiezo a reducir la cantidad de ribosomas presentes y de otras organelas que sean innecesarias, eh, hasta que finalmente ya me deshago de todo, incluyendo el núcleo. ¿Ok? Y una vez que se deshace el núcleo, se genera el reticulocito, que ese reticulocito luego pasa a la sangre periférica como reticulocito, y en sangre periférica es que se da la maduración o se genera ese eritrocito maduro. Entonces lo que tenemos aquí abajo es básicamente lo que sucede de forma progresiva, es que aumenta progresivamente la acidofilia del citoplasma, disminuye el tamaño y aumenta la concentración de hemoglobina, hay pérdida de las organelas y pérdida del núcleo. Y aquí es más de lo mismo, como aquí en este esquema vemos cómo van cambiando significativamente las características de los eritrocitos, desde su blasto hasta el eritrocito maduro,
porque todos estos cambios son con la finalidad de que se pueda generar la célula perfecta para cumplir las funciones que yo necesito que esa célula cumpla. Y aquí también vemos cómo a medida que va madurando, entonces disminuyen las concentraciones o las cantidades de mitocondrias, disminuye la basofilia citoplasmática y aumenta la concentración de hemoglobina. Ok, entonces este proceso, como todos los procesos de nuestro cuerpo, tiene que estar regulado. Y uno de los reguladores esenciales de la eritropoyesis es la eritropoyetina o la EPO. Y la EPO está sumamente influenciada por la hipoxia o por las concentraciones de oxígeno. Entonces, la eritropoyetina o la producción de eritropoyetina se va a favorecer o se va a ver estimulada cuando haya una hipoxia, o sea, cuando no le esté llegando suficiente oxígeno a los tejidos, porque mi cuerpo lo va a ver como, eh, mira, no me está llegando oxígeno a los tejidos, algo está pasando, debe ser que no tengo suficientes eritrocitos, o mira, voy a producir más eritrocitos para tener más transportadores y que eso me ayude a transportar mejor ese oxígeno a los tejidos periféricos. Entonces, por eso es que la eritropoyetina, uno de sus factores más influentes es la hipoxia. Y esta eritropoyetina se va a generar principalmente en las células intersticiales corticales de los riñones, en un 90%, pero además va a tener una fuente secundaria que sería en los hepatocitos y las células intersticiales del hígado, eh, que constituye aproximadamente el 10% de la fase postnatal, pero hay que acordarnos que en la fase eh, que durante el periodo embrionario no solamente cumplía una función de hematopoyética al hígado, sino que también era un productor importante de eritropoyetina. Ok, entonces aquí podemos ver en un esquema un poco más fácil el tema de la regulación, donde vamos a tener un estímulo que va a ser básicamente niveles bajos de oxígeno en sangre. Los receptores a nivel del riñón lo van a sensar y eso va a hacer que se libere entonces eritropoyetina hacia la circulación general. Esa eritropoyetina llega hasta la médula ósea y en la médula ósea entonces va a empezar a estimular em, la, la eritropoyesis. Y dentro de las cosas que hace para estimular la eritropoyesis, tenemos que estimular la diferenciación de la unidad formadora de colonias eritroides, acorde al tiempo de duración de la mitosis y acelerar la síntesis de hemoglobina. Básicamente va a hacer que todo este proceso de eritropoyesis se acelere. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia, ¿ok? No nos está llegando suficiente sangre, o sea, no es como que nosotros estamos reponiendo células sanguíneas, no, tenemos una deficiencia y nuestro cuerpo está compensándolo. O sea, es como que, ok, rápido, tengo que producir. No me puedo tomar 6 días, tengo que tomarme menos tiempo porque esto necesito corregirlo lo antes posible. Y bueno, nada, después de que hacemos esto, de que se da todo esto, entonces se generan eritrocitos nuevos que van a entonces a encargarse de transportar más oxígeno a esos tejidos periféricos. Eso entonces va a ser captado nuevamente por el riñón y este riñón va a decir, ok, listo, ya cumplí con la compensación que tenía que cumplir y no va a producir más eritropoyetina o no va a producir tanta eritropoyetina. Ok, entonces, para la producción de eritrocitos, no solamente basta con estos factores que ya les había mencionado, sino que hay ciertas moléculas o sustancias que son indispensables para la formación de los glóbulos rojos, para que sean funcionales. ¿Ok? Eh, entonces, dentro de estas sustancias tenemos la vitamina B12 y el ácido fólico. El ácido fólico interviene en la transferencia de carbonos y en la síntesis de ADN, y su deficiencia produce anemia megaloblástica. Mientras que la vitamina B12 es un cofactor de reacciones enzimáticas, pero además activa el ácido fólico. Entonces, la vitamina B12 es sumamente importante también en la síntesis del ADN. Y su deficiencia produce un tipo de anemia megaloblástica que es la anemia perniciosa, pero además de eso también tiene efectos desmielinizantes en el sistema nervioso central. Entonces, el ácido fólico es full importante y bueno, por consecuencia la vitamina B12,
en el metabolismo de las purinas y la timidina. Entonces, eh, ellos son muy importantes para la síntesis del ADN. Pero el ácido fólico y la vitamina B12 no intervienen en la síntesis de ARN. ¿Esto qué quiere decir? Que el citoplasma se va a generar de forma normal, por así decirlo. El problema va a estar en la síntesis de ciertas proteínas, ¿ok? Porque recuérdense que en el ADN están todas las instrucciones para generar todo lo que necesitamos de nuestras células. Entonces, vamos a generar el citoplasma fino, sin ningún problema. Pero la membrana plasmática de esta eritrocito, que como ya les había mencionado, tiene características importantes porque necesitamos que sea básicamente una bolsa con hemoglobina que tenga unas características para que no se rompa en los capilares. Entonces, en estos casos, esas proteínas que se producen son deficientes y por ende vamos a tener unas células megaloelásticas grandes porque tenemos mucho citoplasma, pero con unas membranas que son deficientes, ¿ok? ¿Y qué va a generar esto? Bueno, por lógica, si tenemos unas células que son gordas y que pasan a los capilares y que además de que son grandes, tienen una deficiencia en la membrana, entonces eso se va a romper cuando estén los capilares muy chiquitos, ¿ok? Porque no va a tener esa capacidad de deformarse que tienen los glóbulos rojos. Em, ok, luego, además de eso, necesitamos la eritropoyetina, como ya habíamos mencionado, y esta eritropoyetina se puede puede disminuirse en ciertas patologías, como es la enfermedad renal, el cáncer, procesos inflamatorios y neoplásicos. Y esta deficiencia genera una anemia aplásica. ¿Por qué? Porque no estamos generando uno de los factores mm, estimuladores más importantes de la eritropoyesis, entonces se van a generar de forma normal todas las demás estirpes celulares, pero la estirpe eritroide va a tener problemas para generarse y por eso vamos a tener una deficiencia de glóbulos rojos, que es lo que llamamos la anemia aplásica. Luego vamos a tener el hierro, que también es muy, muy importante, porque él es indispensable en la síntesis del grupo hemo, ¿ok? Y su deficiencia produce anemia ferropénica y su exceso produce hemosiderosis y hemocromatosis. Entonces, si no tenemos suficiente hierro, no se va a poder generar la hemoglobina o no se va a poder generar suficiente hemoglobina o la hemoglobina que se genera es deficiente. Entonces, vamos a tener a su vez, eh, bueno, si no tenemos suficiente hierro, no podemos generar suficiente hemoglobina, no se pueden generar suficientes glóbulos rojos. Entonces, vamos a tener una anemia. Pero también pasa lo contrario, hay ciertas enfermedades como las hemólisis autoinmunes o cuando hay, por alguna razón, hay hemólisis intravascular, eh, se libera esa hemoglobina eh, a la sangre. Y cuando hay hemólisis también puede liberarse el hierro. ¿Qué pasa? El hierro tiene que ser transportado por proteínas, porque el hierro solo puede, en la sangre, puede sufrir reacciones que generan eh, metabolitos que son sumamente tóxicos. Entonces el hierro no puede estar solo, no puede estar solo en la sangre, ¿ok? Por eso esto es súper importante con ciertos pacientes que se les hacen transfusiones que pueden hacer hemólisis intravascular eh, y pueden sufrir intoxicación por hierro, ¿ok? Bueno, más de lo mismo, Grupo Hemo, que el Grupo Hemo se encarga o sea, perdón, el Grupo Hemo es parte de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, obviamente para la síntesis del Grupo Hemo es necesario el hierro, entonces, bueno, si no hay hierro tampoco se puede producir el Grupo M, pero también hay problemas como tal en toda la vía, que es toda esta vía, a partir de la glicina del succinil coenzima A, toda esta vía que genera entonces el grupo hemo, si hay algún problema en esta vía, entonces se generan las anemias porfirias, ¿ok? Y es lo mismo que antes, si no se genera un grupo hemo adecuado, tiene características anormales, eso va a afectar
la funcionalidad del eritrocito y de la hemoglobina. Ajá. Y las globinas, que serían alfa y beta, que serían como la otra parte de esta molécula de hemoglobina, en donde sus efectos genéticos pueden ocasionar talasemias, hemoglobinopatías y anemia falciforme. Básicamente hay problemas en la hemoglobina, eh, en las globinas que forman la hemoglobina, y eso suele generar eritrocitos anómalos, ¿ok? En el caso de las talasemias, puede haber talasemia mayor o menor, en donde hay deficiencia de una de las dos globinas, entonces hay problemas para producir las hemoglobinas, pero no solo la hemoglobina, pero no solo eso, sino que como hay exceso de una de las dos hemoglobinas, entonces hay sedimentación o precipitación de la otra, de la cadena eh, que está de más, que está aumentada, que está produciéndose de más, y eso hace que entonces tengamos eritrocitos anómalos en la sangre. Al igual que, bueno, en el caso de la anemia falciforme, que entonces eh, son, estas son enfermedades hereditarias o genéticas, que en donde hay un cambio en un aminoácido, y eso lo que hace es que básicamente estas células rojas, estos glóbulos rojos que normalmente tienen unas características normales cuando están en contacto con sangre poco oxigenada, entonces adquieran estas formas, la forma falciforme, que, eh, que puede en algunos casos hacer que se aglutinen y puede generar oclusión vascular. Ok, entonces, en cuanto a la función de la hemoglobina, bueno, ya lo hemos dicho, pero eh, para reforzarlo, la hemoglobina básicamente se encarga de transportar oxígeno, y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a depender de varios factores. Entonces tenemos la presión de oxígeno, la presión de CO2, el efecto Bohr, eh, la 2,3 difosfoglicerato y la temperatura. Esto es como para recordar un poquito, pero realmente esta curva de disociación de la hemoglobina la van a ver en, en la unidad de respiratorio. Pero bueno, esto lo vieron en bioquímica, y esto como para recordarse y para que también vayamos integrando ciertos conceptos. Bueno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a aumentar en donde hayan ciertas características, eh, como aumento de la presión de oxígeno, o sea, donde haya más concentración de oxígeno. ¿Dónde es eso? En los pulmones. Menor presión de CO2, otra vez, en los pulmones. Un pH más alcalino o menos ácido, que sería el efecto Bohr, menos 2,3 difosfoglicerato y menor temperatura. Todo esto es con relación a el pulmón. O sea, todas estas características ocurren en el pulmón, y eso hace que la curva de disociación de la hemoglobina eh, se ruede hacia la izquierda, ¿ok? Que sería hacia acá. Y en este caso, cuando está hacia la izquierda, entonces la afinidad por el oxígeno es mayor. Y lo contrario ocurre eh, a nivel de los tejidos periféricos, que es cuando es mayor la afinidad del dióxido de carbono eh, por la hemoglobina. O sea, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono en estos tejidos, y esto sucede porque hay una menor presión de oxígeno, hay una mayor presión de CO2, hay un pH más ácido, debido a que hay mayores metabolitos ácidos a nivel periférico, y eso es lo que se conoce como el efecto Haldane. Eh, Hay mayor concentración de 2,3 difosfoglicerato y hay mayor temperatura. Ok, bueno, eh, en cuanto a las características de los eritrocitos, tenemos que, bueno, tiene un diámetro
de 7,2 a 8,4 micrómetros, volumen de 91 femtolitros, superficie de 135 micrómetros cúbicos, eh, un grosor máximo de 2,6 micrómetros y un grosor mínimo de 0,9. Entonces, más de lo que ya habíamos mencionado antes, es desprovisto de organelos, no hay síntesis de proteínas porque no tiene organelas, no se generan reacciones oxidativas, no hay mitosis, no se separa, no se diferencia, y es básicamente una bolsa membranosa llena de hemoglobina. En cuanto a la membrana del eritrocito, es lo que les había mencionado antes, está constituida en 50% por proteínas, entre las que tenemos anquirina, banda 3, transportador de glucosa, glicoforinas, espectrina, proteína 4.1, actina y tropomicina. ¿Ok? Eh, y entonces ellas van a tener distintas funciones. Entonces las proteínas que generan el citoesqueleto del eritrocito son la espectrina, que tiene dos cadenas, una alfa y una beta, la proteína 4.1, la actina y la tropomiosina. Mientras que las transmembranas serían entonces la banda 3, que como ya dijimos es un canal iónico, las glicoforinas y el transportador de glucosa. Y por último, las proteínas de unión, que permiten la unión de estas proteínas transmembrana con las proteínas del citoesqueleto, es la anquirina. Eh, bueno, está constituida en 40% por lípidos, entre los que tenemos fosfolípidos, que serían la fosfatidilcolina, la fosfatidilletanolamina, la fosfatidilserina, esfingolípidos y colesterol. Y bueno, también tiene carbohidratos, que son la menor proporción, que sería la glicoproteínas y glicolípidos. Entonces, la función de la membrana del eritrocito. Eh, entonces, en primer lugar, la membrana del eritrocito tiene que ser bicóncava porque eso le va a permitir que ella pueda deformarse. ¿Y para qué se necesita deformar? Para poder pasar por esos capilares sanguíneos que tienen un diámetro muy disminuido. Y también la otra función es que constituyen una barrera para la entrada de solutos. Entonces, el transporte hacia el medio interno es por medio de canales y transportadores. Eh, Algunos ejemplos de estos son, bueno, canales iónicos como la banda 3, transportadores catiónicos, transportadores de glucosa, transportadores de urea y canales de agua. Ok, en cuanto a las patologías de la membrana del eritrocito, tenemos que cuando hay problemas en la síntesis de ciertas proteínas o en la síntesis de ciertos canales, entonces vamos a tener defectos en la estructura eritrocitaria, o sea, de la membrana eritrocitaria. Em, y esto puede ser, como ya les había mencionado, por deficiencia de las proteínas del citoesqueleto o de la membrana, presencia de proteínas inestables, defecto en la unión de la membrana plasmática con el citoesqueleto o defectos en la unión de proteínas del citoesqueleto. Y aquí hay algunos ejemplos de patologías de la membrana del eritrocito, como tenemos la estoma- estomatocitosis hereditaria, la ferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria. Y todas estas, básicamente, eh, generan una membrana celular que es ineficiente, ¿ok? Y eso lo que hace es que estos eritrocitos no, a nivel, a nivel periférico, cuando pasen por los capilares, no tengan esas características típicas que necesita tener el eritrocito que le permitan deformarse, y entonces van a estar, eh, van a tener más chance de romperse o de fragmentarse, ¿ok? En comparación con un eritrocito que tenga una conformación normal. Ok, entonces ahorita vamos a ver algunos procesos eh, que ocurren como la eritrofagocitosis. Entonces, como ya sabemos, los eritrocitos tienen un tiempo de vida media de 120 días, entonces luego de 120 días ya son senescentes, ya tienen errores
en su interior, en su membrana, sus proteínas, y ellos no los pueden reparar, ¿ok? Porque no tienen organelas, no tienen núcleo, entonces no pueden generar proteínas nuevas. Entonces, estos eritrocitos que acumulan daños, que ya son senescentes, expresan marcadores en su superficie, como son el marcador AEA, y en algunos casos también pueden ser opsonizados por el complemento, sistema de complemento, por la proteína C3b. Y eso lo que hace es básicamente marcarlas para que puedan ser reconocidas por ciertas células, como son los macrófagos, y ellos puedan fagocitarlos, con la finalidad de ya retirarlos de la circulación general, porque ya son eh, eritrocitos que no están, o sea, ya no pueden cumplir su trabajo. Otra cosa que también sucede es la lisis osmótica, que en condiciones normales, como ya sabemos, el eritrocito es una membrana llena de hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia osmóticamente activa, por ende ella eh, arrastra agua, ¿verdad? Pero en condiciones normales nosotros tenemos la capacidad, nuestros eritrocitos tienen la capacidad de generar eh, procesos de glicólisis, generar ATP y mantener la bomba sodio-potasio trabajando con la finalidad de que ella pueda expulsar sodio que arrastre agua, ¿ok? Y esto lo que le permite es mantener un equilibrio para que no se dé una lisis osmótica. Sin embargo, cuando los eritrocitos están senescentes, ya están viejos, entonces hay menor producción o una disminución de la glicólisis, no se puede generar suficiente ATP y por ende esta bomba sodio-potasio no funciona de forma adecuada, no tiene la capacidad de mantener este equilibrio y por ende entra mucha agua hacia el interior celular, y eso lo que hace es que básicamente esta célula se hinche y se genera una lisis osmótica. Luego tenemos la fragmentación, que también es otro proceso que ocurre, en donde básicamente hay ruptura de los eritrocitos por una pérdida de la flexibilidad de la membrana. Y esto ocurre porque, como ya habíamos mencionado, con los eritrocitos senescentes hay una disminución de la glicólisis, por ende hay disminución de la producción de ATP. Esto hace que disminuya la función de las bombas de sodio, de calcio, perdón, que expulsan calcio de la célula. Hay acumulación de calcio y eso lo que hace es que aumente la rigidez de la membrana eh, del eritrocito. Entonces, cuando tiene que deformarse, no lo logra hacer y puede fragmentarse o romperse. Y ya por último, para terminar, tenemos el catabolismo de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, esto puede ocurrir a nivel extravascular o a nivel intravascular. Lo más normal y en la mayoría de los casos ocurre a nivel extravascular, o sea, ocurre en ambos, pero la mayoría ocurre a nivel extravascular de un 80 al 90% en hígado y en vaso, ¿ok? Y que sea extravascular lo que permite es que no haya liberación de la hemoglobina al plasma y por ende no haya liberación del hierro hacia el plasma. Por otro lado, eh, hay en menor cantidad, se puede generar a nivel intravascular que sucede dentro de los mismos vasos sanguíneos y en estos casos sí hay liberación de la hemoglobina al plasma. Entonces, eh, en este caso tendríamos el catabolismo de la hemoglobina, pero a nivel extravascular, en donde vamos a tener que los eritrocitos, cuando ya son senescentes, ¿ok? Que ya están viejos, ellos viajan a ciertos em, órganos, como es el vaso, ¿ok? Y dentro del vaso, entonces, ellos son degradados, se liberan sus aminoácidos que también son transportados a otros órganos para que puedan formar parte de un pool de aminoácidos. Se libera ese grupo M y dentro del mismo vaso, entonces se libera el hierro del grupo M y la biliverdina. ¿Ok? Esa biliverdina es transformada en bilirrubina, que es la bilirrubina no conjugada, que ella pasa a la sangre y es transportada por albúmina hasta llegar al hígado. En el hígado, entonces, la bilirrubina eh, es conjugada, eh, y una vez que es conjugada, que ya se vuelve un poco más hidrofílica, entonces es excretada por la bilis.
y entonces ya a nivel del intestino, entonces genera productos derivados de la bilirrubina, como es el urobilinógeno y el estercobilinógeno, eh, que bueno, una parte del urobilinógeno pasa a la sangre y llega hasta los riñones, eh, y el estercobilinógeno se mantiene ahí, es el que le da el color a las heces, ¿ok? Y aquí nos habíamos quedado, este hierro que quedó en el vaso es transportado nuevamente hacia la médula roja, a la médula ósea, con la finalidad de que pueda ser reutilizado en la hematopoiesis, pero es transportado por una transferrina, porque recuérdense que el hierro no puede estar libre en plasma porque es tóxico. Ok, y aquí entonces, bueno, ese hierro es reutilizado igual que los aminoácidos para volver a producir más células sanguíneas. Ok, y en el caso de la hemólisis intravascular, entonces es el que sucede en menor proporción y básicamente lo que ocurre es que, bueno, se degrada esa hemoglobina a nivel, bueno, el eritrocito se rompe, se libera la hemoglobina y a nivel de la sangre nosotros tenemos unas globulinas que son la aptoglobina, que ella se encarga de unirse a esa hemoglobina para poder luego entonces transportarla al hígado y que allá pueda ser degradada y se produzca biliverdina y hierro, que el hierro entonces después sea transportado por transferrina hacia la médula ósea para que pueda ser reutilizado. Eh, Porque si no es así, entonces la hemoglobina se queda libre en plasma y entonces puede ser excretada por los riñones y si nosotros excretamos esa hemoglobina completa, estamos perdiendo una gran reserva de aminoácidos y de hierro. Entonces, no es bueno porque, bueno, nosotros la idea es que esos compuestos no se pierdan, sino que sean reutilizados por el mismo organismo. Y bueno, nada, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido la prepa. Como siempre, estoy a la orden si tienen alguna pregunta, si algo no quedó claro, si no me expliqué bien. Saben que me pueden escribir tanto por el grupo como por privado. Y bueno, nada, gracias por su atención.